es Carolina Hernández, nuestra expositora, que ha preparado muy juiciosamente su conferencia para recibirse como miembro correspondiente de la Academia de Historia de Tolima. Un tema muy innovador que de verdad como que nos exige repensarnos a nosotros mismos como miembros de la Academia y sobre todo, pues, obvio, como activistas culturales. Entonces, esperamos que en 2 minuticos y empezamos, Carolina, y el auditorio para saludar muy cordialmente a todos los que se han vinculado por Meet a esta conferencia. Bueno, entonces ya podemos empezar degustando esa Gioconda postmoderna. Con la fechita, Sí. la puedes normal, solo las fechitas. Actualidad. Sí, un tema que es necesario empezar a debatir, ya cuando me digas. El sonido de allá. El sonido. No, ya lo silenciaron. Ya lo silenciaron. Sí, Ok, sí. bueno. Sí, no, ahí, bueno, entonces nada más es que para que no se me vaya la paloma, entonces yo les voy haciendo como para que me ayuden a pasar las diapositivas. Que no piensen que es TIC, sino que es páginas de... Vale. Bueno, no, cuando... Bueno, entonces como de verdad queremos respetar los horarios de nuestros asistentes, pues a la Academia de Historia le complace muchísimo tener entre sus integrantes a Carolina, una activista, una gestora cultural probada pues en este medio y que mantiene vivos los sueños a pesar de que tantas iniciativas y proyectos hayan quedado un poquito así como a la deriva, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de perseverar en este esfuerzo por tratar de entender nuestra ciudadanía y sobre todo la comunicación que tenemos como ciudadanos. Yo creo que de eso nos va a hablar Carolina hoy, de la formación de públicos. Imagínense ustedes, acá pues la Academia tiene entre los asistentes acá los presentes y a otras personas allá en el auditorio virtual y a otros miembros de la Academia que seguramente después por alguna circunstancia ven en YouTube el texto de la conferencia. Entonces, sin más preámbulos que agradecerte, Carolina, tu presencia. Te damos la palabra para que nos instruyas en este tema. Bueno, profesor Clavijo, buenas tardes al auditorio presencial y también al auditorio virtual, a los que nos están viendo en vivo y también los que nos verán después. Mi nombre es Carolina Hernández, soy muy agradecida con el presidente de la Academia de Historia y los demás miembros que están aquí, colegas, porque pues es para mí un honor poder pertenecer a la Academia y además es como una necesidad también de encontrar pares con quienes poder compartir estas reflexiones que voy adelantando desde mi tarea como gestora cultural. Bueno, de profesión soy profesional en ciencias sociales, especialista en pedagogía, tengo estudios en realización audiovisual y especialmente, y el motivo que me trae aquí hoy, es mi papel como gestora cultural de la ciudad. ¿Qué hace un gestor cultural? Un gestor cultural organiza eventos, pero también hace un acercamiento con las audiencias, con los públicos, hace los llamados, las estrategias, bueno, hacemos de todo tratando de que el mensaje, que es eminentemente cultural y artístico, pueda llegar a un receptor. Dentro de esa propuesta de que no sé en qué momento de mi vida me fui llegando aquí, tal vez desde mi tarea de artista también, desde la escritura y también pues al desarrollar junto a mi esposo un proceso o más bien un proyecto, o como lo llamamos, una iniciativa cultural que hemos venido desarrollando desde las artes plásticas. Nos hemos propuesto entonces desarrollar
también nuestra vida profesional y también como familia. Yo pues soy cofundadora con él de la Galería Puerta Azul. Hoy día somos una corporación cultural y nos dedicamos a la gestión de espacios y escenarios para las artes. En esa tarea pues hemos podido reconocer el público al que nos enfrentamos y sobre todo las dificultades desde la gestión independiente y sincera y genuina por querer abarcar una población que se vea impactada de manera positiva. Entonces, pues, hoy he venido a contarles un poquito la experiencia y bueno, espero que todo me salga bien. Entonces, por favor, ¿me pasas? Listo, dice formación de públicos, un ejercicio de formación ciudadana. He decidido ponerle así a mi charla de hoy, me voy a poner de pie porque me da como hiperactividad ahí sentada. Entonces, hoy he decidido ponerle este nombre a mi ponencia, haciendo una relación poco usual, ya que la formación de públicos, pues un poco lo que les decía, hace alusión a preparar a una audiencia para la recepción de nuestro producto cultural, sea una obra de teatro, sea una exposición o una presentación de danza. Así cada área hace la formación de su propio público con el interés de generar una audiencia y en consecuencia una comunidad que asista a sus actividades y que le dé un sostenimiento tanto de audiencia como también económico a esa actividad que está desarrollando. Bueno, pues ese es el objetivo, compartir con ustedes hoy parte de esa formación de públicos que he tenido en la ciudad y que también pude tener mientras viví en México, que estuve un tiempito viviendo allá y logramos hacer una actividad junto a mi esposo de una exposición, pero pues ahorita más adelante ya les iré contando. Bueno, entonces, por favor, ya me regalan otra. Listo, entonces aquí yo he empezado por hacer un desglose de conceptos. En el título ya veíamos formación de públicos para un ejercicio de formación ciudadana. Aquí lo vamos desglosando, formación, públicos, ejercicio y ciudadanía. Entonces ya vamos entendiendo que es un proceso también didáctico. Una alternativa a este título bien hubiera sido formación de públicos, una estrategia para la formación ciudadana, o formación de públicos, una vía para la formación ciudadana. Entonces, bueno, ayúdame a pasar. Hice ahí como un desglose de algunas palabras que podrían ser en el campo semántico para que ustedes lean. Bueno, entonces dice formación, nos lleva de una vez a enseñanza-aprendizaje, a cultivar costumbres, ¿qué más dice? A primera infancia, pero también a todo público, ¿cierto? Aprender, observar, clasificar, como que todo esto depara en lo que es un pensamiento crítico. Públicos, ¿quién me ayuda a leer? Audiencias, usuarios, visitantes, públicos dinámicos, de públicos a audiencias y de audiencias a comunidades. Gracias, profe. Sí, en esta área de formación de públicos, entonces la palabra público hace alusión a una audiencia. En Medellín le han llamado el desarrollo de públicos dinámicos, aluciendo a que cada uno somos público, espectador, pero también artista, pero también podemos ser consumidores o tal vez el rol más importante que es el del padre o el del tío o el de un familiar. ¿Por qué nombro esto? Porque siempre somos muchas cosas a la vez. En este momento ustedes están aquí de audiencia mía, pero en otro momento han estado aquí al frente dando ustedes las conferencias.
En ese sentido, somos un público fluctuante que desarrolla distintos roles en distintos momentos, ¿no? Entonces, así nos vamos como entendiendo, como en esa pluralidad, sí. Bueno, ejercicio. La palabra ejercicio bien puede ser estrategia, puede ser una vía expedita, puede ser una oportunidad, lo que les decía ahora. De pronto podríamos llamarlo la formación de públicos, una oportunidad para la formación ciudadana. Y quiero que, tal vez voy adelantando ya la moraleja de la exposición, pero quiero que vayamos reflexionando de cómo formar públicos nos lleva a tener una oportunidad positiva dentro de una comunidad. Bueno, sí. Listo, y ya ciudadanía. La ciudadanía entonces nos remite a participación, a ejercer derechos, a convivencia, a un comportamiento, a lo que es la concepción y el interiorizar la palabra derecho, y bueno, además de todo lo que nos trae históricamente la connotación de ser un ciudadano, un habitante de la polis, y empoderarnos de ese papel, de ese rol que desempeñamos en la ciudad. En este caso, pues nosotros en nuestra ciudad de Ibagué, que paradójicamente ciudad musical de Colombia, pero que estamos viendo una dificultad en el desarrollo de otras áreas que no sean solo la música o la danza, en cuanto a lo que es pues la oferta cultural que tiene la ciudad. Bueno, sigamos. Listo, aquí nos dice que la cultura como derecho. Entonces, entender que la cultura es un derecho que está en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué más nos dice? Que este derecho implica que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural de su comunidad. Así pues, entonces entendemos a la cultura como un derecho, tal como es la educación y como lo es la salud. Y que un poquito también tenemos que ir cayendo en cuenta que es nuestro derecho poder acceder a la oferta cultural que nos dé la ciudad. Ahí, sin embargo, vamos viendo que se van creciendo unas barreras invisibles que hacen que los ciudadanos no accedan a esa oferta cultural, pero ya lo vamos a ver. En Colombia está la Ley General de Cultura, que es la Ley 397. Esta ley surge en un momento difícil, el 97, se estaba viviendo en pleno momento del paramilitarismo, las guerrillas, un proceso de desconocimiento de lo que es el valor étnico, ¿cierto? La negación también de nuestros pueblos originarios. Entonces, en este contexto nace esta ley 397, que hoy quiero que también tengamos en cuenta porque es nuestro derecho a hacer uso de ella. Listo, sigue por favor. Aquí está. Entonces empezamos con esta diapositiva de una obra de teatro que estuvimos este sábado pasado aquí está el maestro Hugo Barrero. Estuvo celebrando, pues en la ciudad se celebró el Día Mundial, sí, del Títere, del Teatro de Títeres. Entonces, bueno, pues puse esa foto ahí para ilustrar lo que es el propósito de formar públicos. Ahí nos dice la diapositiva, ¿cuál es el propósito de formar públicos? Hasta el momento se tiene que, ¿quiénes hacen la formación de públicos? Las instituciones que generan una taquilla, que generan un pago, un ingreso, y que necesitan ese ingreso precisamente para sostenerse. En eso están las salas de cine independientes, las salas de teatro. En la ciudad tenemos, bueno, que yo conozca, tal vez no sé ustedes si conocen más, pero está la sala de cine que se llama Lember Cinema al pie de la al pie de la universidad, donde era el antiguo Librizón. Ahí hay una sala como de 15 personas y presenta pues películas de cine arte, y uno va y como un aporte voluntario, ¿no? Lastimosamente queda todo en el aporte voluntario, lo que son los sostenimientos de estas ofertas culturales no sobrepasan esa barrera de poder cobrar dignamente. Entonces, bueno,
Aquí yo preparé como unas preguntas, el para qué movernos hacia lo que es la formación de públicos. ¿Cuál es el propósito de formar públicos? Mover taquillas, ser la base de las industrias culturales y creativas. ¿Cómo impacta? Sería ahí, ¿cómo impacta un evento cultural al ciudadano? Y la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué generar ese impacto en el ciudadano? Como estamos en este juego de entendernos un público que varía de roles, que a veces está oferente y otras veces es espectador, entonces esta pregunta del para qué nos lleva a entendernos dentro de una dinámica más proponente. Nosotros que somos los oferentes de, en este momento, Academia de Historia del Tolima, que es oferente de este encuentro, donde hay un público receptor que tal vez así no esté acá y seguramente nos va a ver después por la grabación que queda en el canal de YouTube. Pero entonces, el para qué estamos buscando al formar públicos. Y entonces aquí yo quiero que nos empoderemos un montón, ahí les estoy dando la espalda, que nos empoderemos un montón de lo que es nuestro papel como artistas creadores, como oferentes de cultura y como formadores de públicos, de un público que se tiene que empoderar respecto a su derecho a la cultura, respecto a su papel como ciudadano y de cómo va a interiorizar él ese espectáculo, esa actividad cultural de la que está participando. ¿Qué lo está moviendo a él y cómo él lo va a reproducir después? Cómo ese ciudadano está siendo impactado positivamente para luego generar también un contenido concienzudo de cómo se impactó él con esa obra, con esa actividad. Entonces, ahí está el para qué. Preguntarnos nosotros, ¿por qué? Ahora, antes de que se me olvide, porque es que nos aparece esta frase, ser la base de las culturas, perdón, de las industrias culturales y creativas. Eso es de coger con pincita, porque es lo que nos lleva a caer de pronto en un mercadeo de la cultura, en el mercadeo del arte sin, llamémoslo sin alma, ¿sí? Como envolver el arte en un producto, la cultura en un producto, pero ya teniendo nosotros la conciencia de nuestro papel, nuestro rol fuerte, entonces no hacerle coro a la crítica que reciben las industrias culturales, sino ser parte de lo que es la formación de públicos que logren llegar a un pensamiento crítico y que logren avanzar hacia una ciudadanía fortalecida. Es como mi mensaje. Bueno, ahora sí pasa a ver, que se me olvida. Bueno, este es un tema muy chévere porque logré basarme en Pierre Bourdieu, que es el sociólogo francés que nace en 1938, creo, en Francia, y que nos habla de cómo se generan unas estructuras estructurantes. ¿Qué es esto? Los hábitos, la reproducción y las costumbres. Entonces aquí nos habla Bourdieu, bueno, es un pequeño parrafito que tomé para que no se nos vaya la oportunidad de hablar de Bourdieu. Y es que él habla de la primera unidad para sistematizar lo que es entender el fenómeno cultural o entender la cultura como un fenómeno. Entonces él dice, partamos de lo que es el hábito. Si 1 más 1 es 2, el hábito sería ese 1, otro hábito sería ese otro 1 y el resultado sería una costumbre, más o menos como para entenderlo. Entonces, así Bourdieu nos habla de cómo podemos abordar los fenómenos sociales y en este caso culturales a partir del análisis de los hábitos. ¿Por qué lo traigo acá? Porque estamos en un proceso de formación de públicos donde queremos incidir de manera positiva
en un público para transformar sus hábitos de consumo cultural. Entonces, ahí, bueno, leamos. Dice, hábito, asociado a la noción de ethos y de exis. El concepto de hábitos es introducido por Bourdieu en 1968. La reproducción de un hábito nos deja una estructura estructurante. Perdón, sí. Pero entonces yo aquí anoté. El ethos es una palabra griega que nos lleva a entender que es la costumbre. Mira, aquí está. La palabra griega que indica costumbre, conducta, es la predisposición de hacer algo bien, de actuar bien conforme a. Entonces es la ética. Y la exis es la disposición o un modo de ser que esa ética, que ese ethos nos predispone para poder actuar bien. De ahí depende entonces que se creen como en cascada otras ideas, lo que se llama la doxa, que es el asumir una idea o creencia como si fuera algo natural de una sociedad, de una comunidad. Entonces, traigo esto porque quiero que reflexionemos sobre cuáles son las ideas, las costumbres que hemos estado reproduciendo al interior del consumo cultural y cómo debemos entrar a transformarlas. Y tenemos la oportunidad porque hacemos formación de públicos. Entonces, prácticamente es como casi también que una propuesta metodológica de cómo incidir en la formación ciudadana. Bueno, claro, hasta aquí. Sí. Ahí vamos Sí. bien. Listo, Jedwin, ya pasa. ¿Por qué relacionar la formación de públicos con ciudadanía? Entonces aquí es donde les estaba contando, hay este binomio que es poco acostumbrado, como que poca bibliografía encontré alrededor de esa relación, porque, volvamos, se relaciona formación de públicos con consumo cultural, que se hace para habituar a una comunidad, a una audiencia que vaya a un museo, vaya a un teatro, vaya a una sala de cine. Que yo siempre pongo este ejemplo, no ve uno nunca la gente de Cinemark ni de otras salas de cine que estén saliendo así, por favor vengan a mi cine, ¿cierto? Ya la gente está habituada a que vaya a consumir la película que estén dando, y tras de todo paga bien caro el maíz pira. Entonces ya eso es como una costumbre que hay. Pero nosotros necesitamos transformar esos hábitos de consumo cultural para que nuestros emprendimientos, nuestros eventos culturales, nuestras actividades expositivas tengan una audiencia que sepa darle ese valor a mi actividad, el valor social de la actividad cultural que como artista o como gestora cultural estoy ofreciéndole a mi ciudad y a mi comunidad. En esto hay algo, y es que, como toda ciudad, el desarrollo no es homogéneo. Así mismo pasa con la formación de públicos. Puede que uno encuentre en internet muchos conceptos, pero lo que es el abordaje del público se hace único según el espacio. Incluso varía tanto que puede ser distinto de un barrio a otro. Por eso este tema es muy de los gestores culturales comunitarios, que tienen que buscar sus recursos para hacer las actividades del barrio, de la comuna, en lo que son los recursos del municipio o de la alcaldía, o esperarse a los... Es que en este ámbito de la gestión cultural, los recursos para desarrollar actividades se encuentran en el programa de estímulos artísticos que abre Ministerio de Cultura o Secretaría de Cultura. Entonces, cuando se está redactando el proyecto, se debe justificar la cantidad de personas que se van a impactar, quiénes van a ir al evento.
Entonces ahí es donde juega un papel muy importante la formación del público. A quiénes voy a llevarles el mensaje, a quiénes voy a impactar y por qué mi proyecto merece ser el ganador de ese recurso. Entonces, por eso los gestores culturales están muy ocupados tratando de generar esa comunidad, una comunidad concienzuda que le dé a su oferta cultural el valor cultural, el valor simbólico de lo que está proponiendo. Bueno, a mí se me acabó aquí, pero sigue las diapositivas. Entonces, aquí hice como esta relación, volviendo un poco a Pierre Bourdieu, que es así propuesto en giratoria, porque es el hábito que nos lleva a una doxa, que es las ideas preconcebidas como naturales, o no preconcebidas, no, asumidas como naturales dentro de una comunidad, lo que nos lleva a un campo, que en Pierre Bourdieu el campo, él habla de los campos como esos espacios donde hay unas reglas de juego, donde las personas asumen esas reglas de juego y entran a jugar a ese campo, sea en este caso pues estamos hablando de la cultura, pero puede ser el mercado, puede ser cualquier otra actividad. De tal manera que el hábito nos lleva a unas costumbres y las costumbres nos lleva a unas relaciones aceptadas en un determinado campo o un área de la vida cotidiana. Esa aceptación nos lleva a la reproducción social de ese hábito y así vuelve al hábito. Este ejemplo lo estamos tomando aquí desde la cultura y es bonito, pero si estuviéramos hablando de consumo de sustancias o de comportamientos pandilleros o de bandas criminales, podríamos analizarlo perfectamente con este esquema y podríamos entender cuáles son, digamos, esclareciendo los hábitos de los individuos, poder entender qué es lo que vuelven como natural, que lo comparten en su campo, en su área de vida cotidiana, que lo aceptan y lo reproducen, así para lo negativo o lo positivo. Bueno, sí. Ahí está, porque no me quedó completa, la hice muy grande. Listo, dice la formación de públicos. Bueno, yo puse así como una flechita que va en ascendencia. Ahí está completa, así. Entonces empieza la formación de públicos con un desarrollo de públicos y comunidades de audiencias. A donde debemos llegar es hacer una comunidad formada, que eso nos lleve a la consolidación de un público consumidor cultural, que nos lleve a nosotros como público a querer consumir una ópera, una presentación de un baile, de lo que sea, de tango, de lo que nos traigan, un público que ya esté formado, una comunidad que ya quiera ir a consumir esto que el artista le está ofreciendo. Y de ahí pase a generar unos valores ciudadanos, un público formado que pueda llegar a ser un ciudadano participativo, un ciudadano proponente, un ciudadano al que no le dé pereza participar de la vida pública. Y después, obviamente, ya lo que es la política pública. Aquí ya entonces hablamos de política pública, que es un campo que tal vez como artistas no lo tengamos tan presente, pero es necesario porque es de donde depende el ecosistema en donde nos movemos como artistas. Entonces pareciera que fuera de los gobernantes de turno, sean alcaldías o gobernaciones, pero tiene que ver con la audiencia y con el artista en su producto cultural. Entonces, ahí va. Sí. Bueno, entonces a partir de aquí
no sé si tienen preguntas, si me quieran, antes de empezar a hablar de algunas experiencias de formación de públicos en la ciudad. Pero bueno, cada uno desde su rol va pensando qué estoy haciendo yo para generar mi audiencia, o en qué momento he estado en el otro lado, ¿no? He estado de público, y cómo entonces puedo yo ser partícipe de esa vida cultural de la ciudad. Yo quería hacer un pequeño aporte, y es que lo que hablabas ahorita cuando se habla de industrias culturales, necesariamente cae en lo que son las competencias. Entonces, ¿cuál es el rasero para medir esas competencias? Por lo general es la cantidad de gente que asiste a un evento, la cantidad de gente que escucha un determinado tipo de música, o lo que sea, o la expresión artística que sea. Siendo este el rasero, la cantidad de gente se vuelve excluyente de las otras manifestaciones. O sea, al final lo que pasa con la música, poniendo esto en un ejemplo de la música que es la música que sale por las emisoras convencionales, y que muestran una cantidad de público que traen. Entonces los gobernantes, alcaldías y esto, plantean para la comunidad sus actividades culturales, pensando en qué cantidad de gente va a asistir al evento, no cómo la va a afectar. Entonces, por eso fácilmente traen cualquier cantidad de artistas que estén en el top, sin pensar qué artistas están afectando a la ciudad de manera, y cómo la está ayudando estas actividades. Entonces, al tener este rasero de la cantidad de públicos, es una visión muy limitada, que ha sido una problemática que viene dándose en el país en general. O sea, no solamente Ibagué es víctima de esa situación con los conciertos, a pesar de que se han abierto muchos espacios de festivales, por ejemplo, festival de rock, festival de música jazz, todos se crearon muchas alternativas de festivales, pero los recursos van al que me genere más cantidad de público. Entonces esto crea, de alguna manera los deja con una responsabilidad de estas artistas convocar su propio público, pero no hay herramientas para fortalecer ese grupo social que después va a venir a alimentar a esas mismas expresiones artísticas. O sea, eso es un ejercicio que tiene que ser la actividad artística consciente de la formación del público que va a recibir esta actividad artística. Pues lo que pasa es que, como resultado de la democratización de las artes, está también que han crecido la población artista. La Universidad del Tolima tiene su programa, creo que ya lleva como 13 años, de artes plásticas, y pues podemos respirar un ambiente muy distinto, y me da esperanza pensar en 15 años cómo irá a ser la ciudad con todos estos chicos que están saliendo de artes plásticas, y me imagino que van a empezar a poner sus esculturas, y como que se va a ampliar la oferta cultural de la ciudad. Pero hay algo que debemos como prever, y es el no caer en el tema de la industria cultural de manera negativa, porque la industria cultural sí nos ofrece el sostenimiento de las actividades culturales que hacemos. Bueno, ¿cuál es la industria cultural? Pensemos que es todo lo que se puede reproducir. Entonces está la industria de la música, bueno, discográfica, las editoriales, porque también hacen parte de un proceso industrial, y el cine, que hace también parte de un proceso, de una cadena de valor, donde el producto final se hace en etapas. Es muy diferente a lo que es las artes plásticas, donde es un artista enfrentado a su lienzo, ¿no? Entonces ahí no hay industria cultural,
pero hay una oferta cultural para esos artistas. Entonces la trampa a la que me refiero es que a veces los artistas carecen de espacios de provecho para sí mismos, para su arte, para su sostenimiento. Entonces deben emigrar de la ciudad porque no hay un público formado, no hay un público consumidor que consuma su arte, sus obras y asimismo en todas las demás áreas. Entonces vemos que para complementar lo que decía el participante, por no contar que es mi esposo. Entonces, para complementarlo, es que en muchos festivales, aparentemente es muy chévere porque traen a grandes artistas, pero va quedando el vacío de los artistas locales, de las agrupaciones locales que no están teniendo oportunidad de presentarse en esos grandes escenarios. Entonces, sí, muy bonito por el festival y sí, mucha gente, pero la producción artística local va quedando en un quinto puesto, ni siquiera en un segundo. Dígame. Carolina, mientras hablaba Víctor y tú, me he hecho la pregunta de, bueno, ¿tiene la historia un lugar en la cultura? Claro. Bueno, ¿qué tipo de historia es la que nuestro mercado cultural pide? ¿No? ¿Tiene la historia su propio público lector? Podríamos decir que sí, pero hay unas fronteras entre la historia y la literatura, entre la historia y el cine, todos lo sabemos, ¿no? Que habilitan a que nuevos géneros, ¿cierto?, de la historia puedan tener una mayor circulación social, ¿cierto?, en un momento dado. Por ejemplo, los podcasts, las historietas, ¿no?, las historias gráficas, o este tipo, los cuenteros, ¿no?, que a veces tienen como un cierto arraigo en determinada cultura, en determinada región, y comunican, ¿no?, a otros públicos esas raíces culturales, esas expresiones culturales, ese imaginario popular de su región a través de la cuentería. Entonces, yo diga, oye, pero es que puede haber un contador de historias también, claro. Un contador de historias, o sea, un narrador de historias, un narrador oral de historias para el público, así como el que monta su teatro en la calle, el performance o cualquier cosa, y resultar hablando, por ejemplo, acá en el Parque Murillo Toro, por decir algo, ¿no? De Guerrero, Mil Días. Sí, o de Tulio Varón, más exactamente, de Tulio Varón, o de cualquier personaje, no necesariamente popular, ¿no? Porque hay personajes míticos, como por ejemplo ese que nos narraba el maestro Gilberto Lesmesara y ¿recuerdan? De allí en la 15 con Tercera, antes de que existiera la Caja Agraria, pues existía un Café Colombia en la década del 40, y al lado del Café Colombia había un huequito en donde había ¿cómo lo puedes describir tú, Jerwin? Nos narró sobre un habitante de calle que siempre se ubicaba ahí y escuchaba los chistes de los taxistas que siempre pasaban por la 15, y pues nos narraba que de manera muy espontánea él se reía y era algo que se escuchaba por casi todo el centro. Entonces, y era un tullido, era un mutilado, no tenía piernas. Sí. Eso solamente era su tronco y su vozarrón, y con ese vozarrón cautivaba una audiencia, ¿cierto? Con su risa ya concitaba un público. Pero bueno, me estoy exagerando porque no, pero realmente estás tocando una rama también de lo que es la cultura socializar, porque es el cómo estamos contando, de qué recursos nos valemos para llevar nuestro mensaje, en este caso el tuyo, que es la historia, y también cómo otros actores se basan, se fundamentan en los datos históricos para poder dar
verosimilitud a su narración, Eso. que pueda que sea una narración literaria, pero que cuando va a los datos históricos le da más credibilidad a sus personajes. Sí. Entonces sí puede haber un mercado para tu producto. Te compro ese podcast, maestro. No, más exactamente, ¿no? El narrador de historias, es para sacarse uno el chip de que el historiador es una persona que escribe historia y publica libros de historia, ¿sí? O, bueno, lo que sea. No, un narrador que además viva la materia que narra como un drama, ¿cierto? Como un drama, y lo pueda contar en términos dramáticos, ¿sí? Como un componente de eso que se llamaría el marketing cultural, ¿sí? De crear un público, ¿cierto? Que sea sensible a las dimensiones estéticas, a las propiedades, a la historicidad de la materia que se narra, al tipo de objeto más aún, a la intención con la cual se quiere comunicar, alguna anécdota o algún personaje. En fin, lo que estoy viendo es las posibilidades que hay en tu discurso, aplicándolo para que la academia lo aplique a la posibilidad de hacer algo innovador, ¿no? Algo innovador para públicos inéditos. Los públicos de la historia pues son los lectores de libros, que los compran en las librerías o los sacan de las bibliotecas, ¿cierto? O son los estudiantes en un aula de clase, pero que son como un público cautivo. Pero la idea y el reto es de la posibilidad, claro, es una posibilidad, de que hayan historiadores que sean capaces de crear un cuento, narrarlo con un sentido dramático de lo que narra y de cómo lo narra, ¿cierto? Y poder cautivar a un público para decir, oiga, sí, la historia oral tiene muchas posibilidades, ¿no? En las calles, en las plazas, en los sitios no convencionales en donde la gente puede escuchar una historia, ¿no? Sí. Pero yo añadiría que de pronto Diana Uribe es la que hace eso. Ya no se nos adelantó Diana Uribe. Es decir, Diana Uribe puede que mucha gente la critica y dice que ella le pone arandelas, pero ella le pone dramatismo y le pone cosas. Entonces necesitamos varias Dianas Uribe, pero que sean más pegadas a la realidad. Eso es lo que pienso. Y ese es lo que tal vez está subiendo. No, y no solamente más a la realidad, sino más rigurosas. Porque he visto, entre otras cosas, en la pasada revista, en el pasado boletín de la Academia, viene el artículo de Leonardo sobre las fiestas de San Juan y San Pedro, y en donde él analiza muy rigurosamente un podcast de Diana Uribe sobre las fiestas de San Juan en el Tolima, y le encuentra cantidad de errores, de inexactitudes. Entonces, ahí ya hay un riesgo en donde la narración oral de una historia a veces se salta un poquito como la ética de las fuentes, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado se salta como un poco el canon metodológico, ¿cierto? Que es que, hombre, para yo afirmar algo, tengo que ser capaz de probarlo, ¿sí? Pero entonces son personas que tratan temas, cualquier tema te lo puede tratar Diana Uribe, porque ya cogió el estilo con que narrarlo, pero eso no lo hace eso no lo hace una historiadora como tal, es una cuentera de la historia, cuenta la historia, ¿cierto? Pero no significa necesariamente que sea una historiadora de acuerdo al canon de la historia, con su método, ¿cierto? Su aparato conceptual, su rigor analítico, su espíritu crítico, etcétera, etcétera. Porque nosotros sabemos que Diana, pues felizmente para ella, ¿no? Y para su público, pues encontró patrocinadores millonarios, multimillonarios, que le dan 70, 80 millones por un podcast, rapidito. Pero como decía allá en el team de la Academia hace poco, no sé qué, fue el propio Leonardo, que sacó un TikTok de una historiadora que denuncia a Diana Uribe, ¿cierto? Y reivindica la tarea de los historiadores que salen de las universidades y no encuentran trabajo, ¿cierto? Sí. Pero que son personas que realmente manejan el método, el rigor y esto y lo otro, pero que no hacen ese tipo de concesiones a la ideología y a los mercados así, en donde se está difundiendo muchos temas con el sello
de Diana Uribe, ¿cierto? Que en buena parte pues está animado, es, pues sí, como una divulgadora de la historia. Pero una cosa es ser divulgadora de la historia y otra cosa es ser historiadora, ¿no? Sí. Ahora bien, el narrador de la 1415 a que se refirieron antes tenía un público, debía tenerlo. El público estaba formado por la gente que iba a la plaza de mercado que quedaba entre 14 y 15. Y al frente estaba el batallón Caldas, ¿sí? Donde iba gente de vez en cuando. Y la 15, donde está el banco, la caja agraria, hay un edificio con varios edificios. Sí. Ahí, El centro ahí comercial. llegaban los buses que iban para Rovira y Playa Rica. De manera que había un público que era el oyente Acostumbrado. en cantidad que le caía 20 personas y era mucha gente alrededor de una persona. ¿Usted lo alcanzó a conocer? ¿Ah? ¿Alcanzó a conocer al tuyito que tenía una risotada que se escuchaba a cuadras de distancia? Sí, allá no solamente estaba eso, sino había el que vendía periódicos, También el vocero, Sí. pero bueno, esos ya son Sí. tipos diferentes. porque había mucha gente del campo y de la ciudad, de manera que podía actuar lo que estás pidiendo. Tiene que haber un público. Si no hay público, no hay forma de comunicarse con él. Sí. Y tal vez a lo que podemos redondear de esto es cómo hay nuevos recursos técnicos para poder Exacto. llevar eso tan bonito que es la historia, por ejemplo. Entonces, darle contenido a lo que es a lo que son las distintas manifestaciones culturales. Bueno, yo de aquí en adelante preparé unas diapositivas sobre mi experiencia de formación de públicos. Vengo trabajando desde más o menos 2017 que empecé con un grupo de jóvenes de la Comuna 3 de Ibagué, en los barrios Gaitán y alrededores, y pude hacer, díganme. Abajo, ¿no? Ah, sí, sí, hacia abajo, hacia el Gaitán, con los chicos del Colegio Joaquín París y con los chicos de la Normal. Con ellos pudimos desarrollar un proceso de formación artística donde hicimos un cortometraje, ellos actuaron y realizaron su cortometraje y otro grupo hizo un mural con el artista invitado que siempre es mi esposo, mi compañero de trabajo y de vida. Entonces, ahí creo que fue que empezamos el proceso de formación de públicos y bueno, pues ahí he recopilado unas poquitas fotos para no cansarlos. Entonces, porfa, ¿me ayudas? Bueno, esto fue con los niños del grado quinto, pero es que estas imágenes están acompañadas de un texto que yo puse, que es precisamente acá. Voy a leerlo para no perder. En 2018 tuve la oportunidad de ser mediadora del programa La Paz se toma la palabra del Banco de la República. Por recomendación de una profesora amiga pude llegar a los estudiantes de quinto grado de la institución educativa del barrio Uribe de Ibagué, un sector deprimido en donde el taxi no se metía hasta allá, hasta la escuela, sino que me dejaba afuera en el barrio, en el salón comunal de los Mártires. De ahí para abajo nos tocaba bajar con la maleta de libros de aquí del banco. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser mediadora cultural. Hay unas maletas así grandotas llenas de libros que le prestan a los mediadores culturales para servir de biblioteca andante, de biblioburro, pero éramos nosotros los burritos llevando el morral. Entonces, así le pudimos llevar a los niños de allá, del Uribe, los libros de aquí de la biblioteca, la maleta del Museo del Oro también. Y pues esta es la foto de los niños. Realmente era una población, pues no sé, muy linda, pero con muchas necesidades. Y ahí tuve la oportunidad de ser formadora de públicos y de entender un fenómeno que viven los niños
Ni siquiera decir que estén alejados del centro, sino es que se crean las barreras invisibles donde no salen de sus barrios, donde las mamás no les estaba leyendo, las mamás no los traen al centro, no los llevan al museo, no los traen a la biblioteca porque tienen que pagar la buseta. Entonces, no, exacto, es difícil, hay cosas que son tan cotidianas para uno, pero para otras personas no. Entonces, O sea que hay que ir a buscarlos hay que ir, y no esperarlos. exacto, hay que hacer ese trabajo de buscar a la población, porque el público nos necesita, los niños nos necesitan. La formación de públicos no es solamente llenar la taquilla, era a lo que iba, no es solamente generar el ingreso al museo o al cine, no es o al festival, ¿sí? Servir de hacer allá presencia para que se diga, sí, un concierto que se vinieron más de 5.000 personas. En realidad sí es valioso, pero el público necesita unos artistas formados, conscientes, que también den esa lucha. Pero mira, por ejemplo, acá en la academia existe un miembro que se llama Floriberto Cardona. Y Floriberto Cardona ha desarrollado un método muy propio de formar audiencias, de formar públicos. Más aún, ha logrado hacer el circuito completo, como tú lo planteas ahí, de comunidad. Y es una comunidad de senderistas. Sí. Ellos recorren el territorio, ¿sí? Ellos salen al territorio, lo recorren, lo observan, lo leen, ¿cierto? Lo comunican entre sí, entre las experiencias de cada salida, pues obviamente están matizadas por los aportes que le hace como conocedor de la historia Floriberto. Entonces ahí se va creando, ¿cierto?, como una comunidad de lectores de la historia del territorio, ¿sí? O del territorio en la historia. Es una posibilidad muy interesante que roza, yo creo que más como en un punto de tensión, ¿sí? que de expansión, con un criterio que apareció cuando propusimos en el programa del Congreso de Historia 40 años, conectarnos con las instituciones educativas para que con los docentes y los directores de grupo organizáramos movilizaciones para conocer a Armero, es decir, para salir de su colegio, recorrer el territorio, ver qué es Armero hoy, por qué así, conocer la historia de esas ruinas, de conocer la historia de lo que fue Armero, etc. Entonces, la respuesta fue, eso era muy costoso, eso tenía mucho riesgo, y que más bien porque nosotros no íbamos allá. Es decir, en cierto, ¿cómo llevémosle la historia de Armero a los colegios? Eso ha tenido como cierta simbiosis ahí. Entonces ahora la propuesta es la cátedra Armero. La cátedra Armero, ¿no? Pero obviamente será la cátedra Armero para los estudiantes de los colegios de Lérida, Ibagué, donde hay armeritas, y Armero Guayabal, ¿cierto? Porque ustedes se imaginan una cátedra de Armero, por ejemplo, ¿qué digo yo? Para no exagerar, pues en Cartagena de Indias, en Barranquilla, ¿no? No, y Sí. profesor, lo que usted decía es que ahí es donde está presente la formación de públicos y el público cooptado, que es un estudiante en un aula de clase. O sea, que en este momento se les dé ciencias sociales, se les dé historia, y en la historia no vaya nada referente a su territorio, es un problema. Eso es un problema grave, porque precisamente genera una ruptura con el sentido de identidad. Claramente no lo tienen presente. Si su lectura de historia está alejada de su realidad, es algo medio abstracto que ellos tienen que cumplir con unas obligaciones que le pone el profesor, pero no es algo que ellos puedan vivir también. Entonces, el hecho a mí me parece que el aula de clases es fundamental, esencial para la formación de públicos de lo que sea. O sea, es realmente donde el público está ahí, está totalmente cooptado. Y ahí depende de lo que se le vaya a enseñar, es lo importante. O sea, lo que se tiene que pensar es cómo las instituciones de la ciudad o del departamento logran
transmitir la historia, por ejemplo, estos recursos que ustedes tienen, de que ya han trabajado tanto en la parte de historia, que tienen tantos elementos que se podrían llevar a estos colegios? Eso sería es una oportunidad, es un espacio de oportunidad para trabajar. Pero al estudiante hay que sacarlo también al También, territorio. ¿no? Claro, claro, claro. Hay que sacarlo. Hay otro caso que es y ese caso es emblemático, diríamos, el de Fernando Gallego o Jaramillo, el profesor de Líbano, que durante años llevaba a sus estudiantes del colegio San Antonio María Claret al Nevado. Él sí tuvo una cultura del territorio, Claro. ¿cierto? Conocía muy bien muchas cosas del río Azufrado, del bosque de Páramo, del glaciar, del Nevado del Ruiz, lo estudiaba e inclusive llegó a preparar con sus estudiantes una maqueta para simular los efectos de la explosión del volcán Nevado sobre Armero. Y a raíz de eso lo silenciaron, que porque estaba despertando pánico. Sí, doctor. Carolina. A ver, ya que estamos hablando de esto, pues uno que fue maestro, entonces cuenta alguna experiencia de lo que pasó. En el caso de Fernando, pues fui compañero de él, estudiábamos juntos, hicimos una maestría de filosofía, pero él en la maestría de filosofía su interés era la gente, cómo iba a quedar después de la catástrofe. Él estudió el territorio, como dice el maestro, y en él encontró que había 500 quebradas que se habían secado porque pues su preocupación era el nevado. Y ya para el desastre de Armero, o para lo que iba a suceder, él, como estuvo amenazado, él me mostró un telegrama que le mandaba al alcalde del Líbano, donde le decía que si seguía atemorizando a la gente con el cuento de la erupción, pues que él iba a tener que tomar medidas, ¿no? En ese momento, él me lo mostró porque era compañero de trabajo. Y entonces él decía, en su preocupación porque iba a desaparecer Armero, o él lo veía como muy trágico porque conocía la represa del Sirpe, que fue la que produjo la mayor explosión, porque bajaba del Nevado del Tolima por el cañón del río Lagunilla todo el producto de esa explosión, de ese volcán, de esa erupción, pero al llegar a encontrar la represa del Sirpe en ese mismo cañón de Lagunilla, pues eso explotó y fue lo que se llevó a la ciudad de Armero. Pero aparte de eso, sí, eso es en relación con Fernando Gallego, el del Líbano, educador del Líbano, y él hablaba mucho de la necesidad de recuperar el territorio, de recuperar los ríos y de recuperar el nevado, y a eso preocupación no solamente por lo que iba a suceder ecológicamente, sino por lo que iba a pasar con los pobladores de Armero. Pero por otra parte, ya mirando el proceso pedagógico de los educadores, uno que vivió y se encontró con toda esa situación de los niños y de los jóvenes, es que el maestro es el que tiene esa cercanía con los niños y con los jóvenes. Y de ahí la importancia de volcar el conocimiento hacia el magisterio en una relación academia, grupos artísticos, grupos culturales, con los maestros, porque es que también los artistas hacen su trabajo de formación de públicos, de dar a conocer su obra, de impulsar proyectos, pero como la mayor cantidad de niños llegan a las instituciones educativas, hay que hablar de una nueva escuela, de una nueva corriente educativa donde esté la ciencia, esté el arte, pero también esté una escuela más agradable, un escenario más agradable para él, más democrático, menos excluyente, pero también más alegre, más solidario. Esa nueva escuela es lo que me parece a mí que hay que plantear
y dar el debate a nivel del sector educativo y el sector artístico, porque uno se encuentra con muchas situaciones diferentes. Niños que viven en la pobreza. Yo recuerdo cuando recorrí las 15 bibliotecas de Ibagué, llevando el libro del folclore que escribí, y allí en las bibliotecas se encontraba en unos bibliotecarios muy interesados y le reunían a uno qué cantidad de público para que uno le hablara, pero había otros que no, ¿ve? Cuando eso nosotros propusimos formar los centros culturales en las diversas partes del municipio, porque es allá con los niños que uno y con los jóvenes que percibe esa situación de ellos, en algunos muy pobres que no tendrían con qué pagar. Por ejemplo, en el caso del artista acá, no tendrían ellos con qué pagar el pasaje para ir a Armero, por ejemplo, o ir al Nevado del Tolima, al Nevado del Ruiz o del Tolima, lo que sea. No tienen, y además por el temor que hoy en día guardan las mamás por la cuestión del abuso de los niños. Entonces los maestros no quieren sacar los niños por ese riesgo de lo que puede pasar. Entonces el escenario es la institución educativa, pero la institución educativa tiene que cambiar, tiene que haber una nueva corriente de pensamiento. Bueno, yo dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora Margarita Enciso de Rangel. Gracias. Bueno, no, pues yo también ya como un poco dando conclusión a lo que es la experiencia de formación de públicos. Si quieres pasar, por favor. Podría aportar a esto que no basta con ofertar el producto cultural, sino que también hay que hacer otras actividades colaterales para que el público, además de ver, en este caso, en el caso de esta foto que ilustra, además de ver la foto, comprenda a qué se está enfrentando. Entonces, hay una tarea que es también como de animar al público a que además de visitar, también se interiorice más con él, qué es lo que le está, cuál es el objeto de exposición. En este caso, esta fue una actividad que hicimos en 2019 junto a mi esposo. Abrimos la galería Puerta Azul en el barrio Belén, y esta es una exposición de unas fotografías que venían de Japón. Fue un grupo de artistas que no me acuerdo cuántos eran. 7 artistas. 7 artistas japoneses que tuvimos ahí en Puerta Azul, y tuvimos la oportunidad de que viniera el curador y nos hiciera las distintas charlas con los chicos. Me fui a hacer el recorrido por los colegios de Belén para que las escuelas, los colegios llevaran a los niños a la galería de nosotros. Nos encontrábamos con el problema de que los profesores no sacan a los niños a ninguna actividad extramuro, porque pues hay que tener un seguro y hay que tener una disposición, unos permisos de los papás. Era un complique poder jalar a los chicos del mismo entorno del barrio, ni siquiera decir que tenían que pagar recorrido, a pie podían llegar. Entonces también es como esa contradicción, ¿no? Bueno, esto fue lo que nosotros hicimos. El ejercicio de los eventos expositivos, es necesario socializar, llevarle al público la presencia del artista, mostrar su opinión y también su obra, que ya ha tomado vida propia, la obra del artista, y que genera nuevas ideas en el espectador. Entonces esto fue, pues, apenas es una foto de todo lo que hicimos en Puerta Azul. Sí, por favor, gracias. Esta sí ya fue una exposición que logramos desarrollar en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, donde, bueno, en la foto se ve a mi esposo, que es el artista Víctor Rondón, haciendo la guianza por la muestra que se tenía. Ahí llevamos 10 artistas colombianos a exponer a México.
tuvimos la oportunidad de gestionar ese proyecto y de servir de puente como gestores culturales para que entraran en diálogo Alcaldía de Ibagué con Ayuntamiento de Tlalnepantla y se pudiera desarrollar esta actividad que fue muy, digamos, es como lo más grande que yo he hecho hasta ahora. Fue de gran compromiso y por supuesto que benefició a los artistas de la región, porque dentro del proyecto logramos ofertar 2 becas con todos los gastos pagos para 2 artistas ganadores de beca del Programa Municipal de Estímulos 2022. En esa ocasión salieron ganadores Diana Galindo y Camilo Gutiérrez, una joven de Santa Isabel Tolima, y el artista hombre fue egresado de la universidad. Ellos pudieron hacer su primera exposición internacional y para mí es muy valioso haber servido de puente para que a esos 2 artistas hubieran podido exponer allá a través de nosotros. Yo digo, ya ahí hicimos ahí ya nos vamos al cielo con todo y zapatitos. Bueno, sigamos, Jedro. Esta era la entrada, ¿no? La galería se llama José Luis Cuevas, el famoso dibujante mexicano. Está al interior del Centro Cultural José Emilio Pacheco, se llama ya el Centro Cultural, es hermoso, no traje fotos de eso, pero esta galería está al interior de ese Centro Cultural que es grandísimo, dan hasta clases de ballet y nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar allá el Día Mundial del Arte entre México y Colombia. Y ahí pues se expuso mi esposo y pues la gran figura fue el maestro Darío Ortiz, muy querido, muy reconocido dentro de los miembros de la academia, director del Museo de Arte de Tolima y un gran compañero, un gran apoyo, un gran amigo allá en México. Un gran pintor. No, Sí, pues además además, de lo valiosa que es su obra, todas las cosas buenas. Entonces esto fue allá en Tlalnepantla, donde también tuvimos que hacer formación de públicos. También tuvimos que llevar a los artistas, pero con la diferencia de la gran afluencia, ¿no? Sí, ¿Cómo fue? más de 200 personas fueron a esta exposición, o sea, muchísimas personas fueron a esta exposición. La temática era Colombia y México exuberantes, la palabra exuberante, que al final todo nace de una situación que se nos presentó cuando estábamos en México y fue más o menos como que se nos presenta a todos los colombianos, ¿no? Que es tocarnos el tema del narcotráfico y de la violencia, y pues que México también sufre lo mismo, ¿no? También están de alguna manera estigmatizada su cultura o disminuida, rebajada a una visión tan básica como decir ustedes son criminales, pero toda la parte cultural, toda la exuberancia que tenemos desde la parte cultural, pues era la necesidad, la intención fue llevar 10 artistas tolimenses, porque fueron artistas tolimenses, que como filtro contaran que era Colombia exuberante. A través de ese filtro de esos artistas narraran a Colombia desde esa palabra, Colombia exuberante. Y los mexicanos también. Y pues nos encontramos muchas cosas muy bonitas de esta experiencia, con la población también, con los artistas. Fue muy enriquecedor el ejercicio, y lo más interesante también fue ver que, entendernos también que nosotros aquí tenemos un problema grande, que es el de los espacios culturales, cualquiera, teatros, museos, escenarios de conciertos. Acá no tenemos, son uno que otro. Es más, el Museo de Arte del Tolima es el único museo en todo el departamento. Eso es muy poquitico, deberían haber pues de arte, ¿no? Porque están otros museos que tocan otros temas, pero es muy poco. Allá, por el contrario, México tiene una cantidad grandísima de lugares de exposición, y tiene casas culturales como esta, la José Emilio Pacheco, donde tienen toda la infraestructura, pero a veces no tienen actividades. A veces el problema es la actividad de los artistas,
¿qué hacen? Tienen el espacio, tienen todo, pero no lo hacen. Y nosotros no tenemos nada, tenemos todo para hacerlo, pero no tenemos los espacios. Entonces, pues tal vez cubriendo esas, cada uno supliendo sus necesidades, pues ahí nos fortalecimos en este ejercicio. Víctor, permítame una glosa pequeña de un caso que lo vivimos, ¿no? Cuando organizamos el trabajo sobre Álvaro Mutis en Cuello. Ah, sí. ¿Recuerdas tú que en Cuello, Tolima, allá a orillas del Magdalena, encontramos una biblioteca con el nombre Álvaro Mutis, sin libros? Ay, no. Sí. Cerrada. Una biblioteca cerrada, Cerrada. sin libros, un inmueble para actividades culturales desaprovechado. ¿Sí? El origen de eso, ¿cuál? Pues que la comunidad de Cuello no sentía como propio a Álvaro Mutis, Claro. porque alguien eligió equivocadamente que el Cuello del que hablaba Mutis no era ese, sino el de Cocora. Sí, Cocora. Qué rico, Cajamarca. Pero bueno, esas son desviaciones del presupuesto público. Bueno. Bueno, sigue, por favor. En 2023 desarrollamos ya un proceso más elaborado que fue la formación de públicos para el consumo cultural. Eso lo hicimos de la mano del Museo de Arte del Tolima. Aquí ya se predispone, se entiende que la intención es el consumo cultural. Necesitaba el museo generar más taquilla, porque es el sostenimiento del museo. Entonces, haciendo este trabajo, me encontré con muchos muros, tristemente, porque yo que soy tan enamorada y tan apasionada y tan diligente de la cultura, y me encuentro con muchos muros que me dan rabia, y como yo soy tan explosiva, entonces sí, yo voy diciendo las cosas. Entonces, ¿Qué muros encontraste? me encontré con que, ¿cómo es posible que me voy yo a un instituto de formación superior en guianza turística, que queda al frente de las antiguas instalaciones del Nuevo Día? Y este era un seminario pensado para precisamente para el turismo, porque necesitábamos activar la taquilla del museo. Entonces, si tienen un grupo de estudiantes aprendiendo sobre guianza turística, pues qué bueno vengan, no, ni siquiera vengan, yo iba para allá a darles el seminario para que ellos aprendieran, pues escucharan de nosotros lo que es el corredor cultural y de la 10 y lo que la oferta cultural que en 2023 el museo estaba trayendo a la ciudad. Y entonces, no, con decir no, gracias, en otra ocasión, con eso me sacaron de taquito y a mí me dio mucho coraje. Bueno, eso fue uno. Sí, frustrante. Lo mismo, encontramos otros muros que dijimos, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Aquí tiene que haber, ¿por qué el desinterés? Entonces yo me quedé pensando en este apellido que yo le di a este proyecto, formación de públicos para el consumo cultural. Yo me fui después a preguntarle, a ver, ¿usted por qué no fue? ¿Por qué lo invité y no fue? Me fui con la gente de turismo, me fui con la gente de las agencias de las agencias turísticas. Y dije, ¿por qué si esto les llegó por Cámara de Comercio a los empresarios de turismo, por qué no fue? ¿Cuál fue el motivo? Entonces ya me puse a tomar apunte y bueno, pues varios coincidieron en que no era del interés. Esta palabra consumo cultural no es del interés, más bien si le hubiera dado como el tema de valor cultural, formación de públicos para el valor cultural. Bueno, dije, bueno, tienen razón, porque esta palabra consumo tal vez o formación de públicos para la popularización de la cultura. Pero bueno, la gente no está lidiada en torno al consumo. El tema del consumo cultural es también el pilar para que las industrias culturales se mantengan, para que se genere el sostenimiento, y se le llama consumo porque hay una transacción económica, una compra de
así cueste 3.500 pesitos la entrada al museo, pero a veces es mucha plata, a veces no les gusta, a las personas no les gusta la palabra consumo. Bueno, no sé, en todo caso para esta muestra, para esta ponencia quise mostrar los errores también para poder, no sé, al menos aprender de las experiencias. Esto fue, bueno, donde sí nos fue muy bien fue con los estudiantes de guianza de turismo del SENA, un grupo virtual que tuvimos, y tuvimos un grupo de los niños del Salado. Esta fue una experiencia muy bonita con los chicos del Salado, porque a partir de poder llevarles a ellos el contenido del seminario, que giró alrededor del uso de la página web del museo, pero tuvimos la oportunidad de entender por qué no venían hasta el centro. No venían hasta el centro por los mismos, porque también tienen que coger buseta, porque no tienen la plata, y entonces decían, bueno, pero ¿cómo así que cobran? Yo por allá no voy porque es que cobran. Entonces yo no, pero ¿cuánto pagas por una gaseosa? A veces vale más la gaseosa que la taquilla de la entrada. Entonces de ahí, de esa experiencia con los niños, bueno, he tenido y preparando esta ponencia, he tenido la oportunidad de sistematizar un poquito mi experiencia, y de ahí surgió el tema de la formación de públicos para la formación de ciudadanías. Entonces los chicos me encontraban con unos peros que me hicieron generar más bien una propuesta de abordaje de lo que es la formación de públicos, y que me tiene aquí hoy exponiéndoles a ustedes y a la comunidad virtual. Y es que los chicos de allá del Salado no se sentían, bueno, ese grupito, no podemos generalizar, pero ese grupito en las cortas intervenciones me expresaban que no se sentían que fueran parte de la ciudad, que no se sentían que, ¿será que allá sí lo dejan a uno entrar? No, pero es que toca pagar. La marginalidad. La marginalidad. Pero es una marginalidad mental. Entonces, No, y también económica. Hay gente que no tiene para salir en bus a la Plaza Bolívar. Pero en este caso no era tanto la plata, sino ellos se sentían excluidos. Excluidos Ya, de la o sea, ciudad. consideraban que su territorio era ese lugar y no todo iba bien. Entonces yo encontré esta cita de Pierre Bourdieu que creo que viene aquí muy bien. La estadística revela que el acceso a las obras culturales es el privilegio de la clase culta, pero ese privilegio tiene todas las apariencias de la legitimidad, puesto que los únicos excluidos son los que se excluyen. Hay que preguntar por qué se excluyen los excluidos. Exacto. Y Y abordarlo. Sí. aportar un poquitico aquí a esta exposición precisamente es la indiferencia también de la ciudadanía. Y traigo acaso el barrio La Pola. En el barrio La Pola había la biblioteca. Yo creo que le pongo el micrófono, maestra. Gracias. Sí, quería aportar un poquito y que a este tema importante, y es el caso de la indiferencia de la ciudadanía. No sé por qué. Pienso que el sistema educativo cultural está fallando, o le falta más. De pronto tiene pues toda unas facilidades en cierto sentido, pero faltan otras. En el barrio La Pola había la biblioteca, un salón pues con libros y también con computadores. Y supe el año pasado que habían ido a entregarles unos instrumentos y no hubo quien los recibiera. Y entonces se los tuvieron que entregar a otro barrio. Unos instrumentos nuevos que había adquirido la gobernación. Pero lo más tremendo es que también los libros los regalaron. Estamos en la época en que por esto de la educación virtual, entonces ya se ha creído que los libros no necesitan de pronto los computadores, pero tampoco las juntas se hacen cargo porque de pronto se los roban. Y entonces
tampoco los computadores, y el salón comunal no está al servicio precisamente de los niños y de los jóvenes y de los ancianos y de los adultos. Ve, ahí está el salón, permanece cerrado o lo arriendan por ahí para que hagan otras actividades, pero no para la función principal, que es fomentar la lectura, fomentar el canto, fomentar la pintura, fomentar, y más teniendo tan cerca el Parque Centenario con una concha acústica destruida, y entonces ya están haciendo los que hacen la vivienda, los grandes edificios, le escriben el nombre de, o les denominan entre parques, y no le dejan un espacio verde, porque ahí está el Parque Centenario, el Parque Simón Bolívar. ¿Ve? Pero en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? La cultura abandonada, o abandonada, no sé si puedo decir así, porque es que la cultura es todo lo que practicamos todos, pero ¿cuántos valores tiene esa cultura? Por ejemplo, ahí podría ser la pintura, la misma narración para los jóvenes, las mismas tardes musicales, y yo estoy planteando de que hay que volver por eso, pero no solamente lo estoy haciendo yo como una persona que fui educadora, sino que lo está haciendo mucha gente, de cómo los niños están encerrados en los grandes edificios que son cajitas de naipe, donde se guardan los naipes, pero los niños no tienen un espacio verde, pero tampoco tienen el espacio cultural, y en la escuela se les está excluyendo mucho. Entonces nos quejamos mucho de que los niños los atropellan, pero es que nadie se preocupa por estas cosas que están sucediendo en los barrios. Gracias. Bueno, sigamos aquí, pero tiene razón la doctora Margarita Enciso de Rangel, porque sí hay que revisar la cátedra, o más bien la asignatura de artística en el colegio. Su origen más o menos es sobre los años 70, pero sinceramente voy a titubear un poco porque no tengo el dato correcto, pero sí se ha hecho como el intento desde el colegio. El contenido, digamos, la malla curricular abarca la formación artística. Lastimosamente, en la escuela, en los colegios, esa asignatura se fue como perdiendo en su esencia, y pasó a ser la clase de relleno, la de manualidades, la de pintar un bizcocho, la de hacer la tarjeta para el Día de la Madre, y es muy bonito y todo, y queremos mucho a la mamá, pero nos hace falta un contenido más profundo de lo que es el arte. Tal vez el sentido tal vez no sea si un joven distingue entre surrealismo o expresionismo, sino cómo el arte lo interioriza él para luego él fortalecerse y también sacar su creador después, ¿no? Esa es como la situación de la escuela, y cómo no concuerda la clase de artística con lo que es la formación de artistas en la escuela, la sensibilidad. Bueno, ya casi que estoy terminando. Esta es otra foto que es parte de la... Coello, lo que fue. No, esta no. es en Cámara de Comercio, Sí. y también pues que fue una charla que se llevó del Museo de Arte, el Seminario de Formación de Públicos, se llevó a la Cámara de Comercio, y tristemente fueron mis 3 cuñados y como 4 personas más. Entonces, no sé, ahí yo la verdad, ahí hay que evaluar mucho qué es lo que está pasando y cuál es ese desinterés. Yo lo apunté así como un desinterés, porque si nos vamos, bueno, yo que me puse a mirar los videos sobre formación de públicos, encuentro en Ecuador, encuentro en México, encuentro en Perú, en distintas partes, distintas ciudades, la gente está haciendo todos sus esfuerzos por mantener, digamos, por hacer formación de públicos, desde la lectura, desde el teatro, desde las salas de exposición, y pareciera que ese común denominador
es la palabra desinterés. Pero Entonces, yo creería que es que sencillamente se está subestimando el papel de la formación de públicos. O sea, si hay una cantidad de dinero para hacer actividades culturales, como lo son conciertos, que hay para eso recursos y se generan recursos, el problema es que no se preparan los públicos para eso. Realmente no hay nada que aborde veámoslo lo más fácil, estímulos. Ahí uno puede ver estímulos de la alcaldía. En formación de públicos realmente no es tan fuerte, no es fuerte, no hay realmente una conciencia clara. Todo lo que estamos evidenciando de la gente no va a los conciertos, la gente no acude porque muchas veces no lo conoce, porque la gente lo que no conoce no valora. Y es así, entonces se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. ¿A qué sí van? Van a los conciertos, no ven los festivales y viene el artista vallenato aquí a tocar y se llena la plaza. O sea, si hay un interés por unas expresiones artísticas y culturales, van a los cines y los cines llenan también. Eso es otra expresión artística y cultural. ¿Qué es el problema? Que no son manifestaciones de acá, del territorio. Entonces eso crea esa ruptura. Y si desde los que tienen la obligación de alimentar las ciudadanías, que son los gobiernos, o sea, uno dice, desde la gobernanza no se entiende claramente que ejercicios culturales no es hacer actividades culturales y ya, sino que eso tiene también una estructura debajo que tiene que estar acompañada de la formación, porque si no, no va a ser sino números, estadísticas. Fueron tantas personas y se acabó. Fueron tantas personas y cada vez menos en unos y más en otros porque son los que más tienen popularidad. Entonces ahí se maneja por las dinámicas del mercado. ¿Quién tiene más plata para mover qué? Entonces el género musical que está de moda, que es reggaetón, acude mucha gente porque tiene todo. Y el que no tiene esa capacidad económica entonces queda excluido. Culturalmente está bien, no está muy mal, porque al final todas esas expresiones culturales tendrían que estar de pronto no apoyadas por el mercado, pero sí por lo que no suple el mercado, que sería ya la gobernanza, que serían las instituciones, las alcaldías deberían tener para poder crear un equilibrio, porque ahí está totalmente desequilibrado. así es. Entonces, pues yo lo puse como, o sea, pienso que puede ser un desinterés de la población, pero pues ya podría ser también esa balanza que no está equilibrada y se necesita entonces que entre el Estado a regular esa relación entre la formación del público y la oferta cultural, o para qué nos están formando, tal vez solo para ir a partidos de fútbol o hacia dónde se está yendo ese interés de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque esto es que no se nos olvide que nuestra brújula es la formación ciudadana y que a partir de ese ciudadano fortalecido o informado es que se crea una exigencia y se crea entonces una obligación del Estado de suplir esas exigencias de ese ciudadano que ya ha sido formado y dice, tráigame productos de mejor calidad. Bueno, yo creo que ya, no, me faltan 2 diapositivas. Conclusiones. Pues yo asumo que el ciudadano es el centro de interés, que los valores ciudadanos se fortifican en la polis, en su participación en la vida en común y que de todas maneras es necesaria esa balanza entre el Estado y el ciudadano para que se dé el equilibrio. Bueno, ya creo que me falta una, ¿verdad? Propuesta de contenido en la formación de públicos, la ciudad como espacio para todos. Esto creo que también es una conclusión que tengo a partir de ese contacto con estos jóvenes que viven en barrios alejados del centro, pero no por ser alejados quiere decir que no habiten el centro. Hay una desconexión entre lo que son los espacios que habita la persona. En este caso pensemos en los jóvenes de los colegios, qué espacios de la ciudad asumen ellos que pueden pisar, que pueden habitar. Entonces, yo encuentro que ahí hay una carencia yo no sé eso en sociología cómo se dice, es como si tuviéramos ciudadanos bajos de autoestima.
anomía. La categoría de Durkheim. Sí. Es ese no reconocimiento del ciudadano como ciudadano debido a factores culturales, factores económicos, bueno, una variedad. Es la falta de integración del ciudadano a la ciudad realmente existente, ¿sí? A la oferta que la ciudad le hace, ¿sí? Esa exclusión, como esa baja autoestima, ¿cierto? Porque también podríamos enfocarlo por el lado de los prejuicios, ¿no? De los prejuicios y de los conflictos que hay entre tribus, ¿no? Fíjense las bandas, ¿no? De que se apropian de territorios y demás, y lo demarcan y lo defienden, ¿no? En fin, pero lo que subyace a todo esto es realmente qué idea de ciudad tenemos, ¿cierto? ¿Qué idea de ciudad? Si la idea de ciudad que nosotros tenemos está sociológicamente bien, es decir, si es pertinente la idea de ciudad que tenemos con la ciudad realmente existente. Es decir, es un poco como una especie como de premisa sociológica del consumo cultural. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de consumo cultural si no conocemos a los consumidores? No los tenemos mapeados. No hay una cartografía social, por ejemplo, ¿cierto? De los jóvenes, por ejemplo, de Ibagué, o si la hay, y qué función tiene para eso, ¿no? Para la gestión. Para crear un producto acorde a su necesidad. Exactamente. Yo diría que hay un déficit también que es más horizontal, ¿no? Y es que, no sé si eso esté el rol del gestor cultural, que es el congregar a los productores de cultura. Porque lo que caracteriza eso, y eso es lo que el gobierno utiliza, ¿sí? Es el individualismo gremial. Sí. Es decir, los teatreros poco con los del cine, los del cine poco con los de artistas plásticos, los artistas plásticos poco con... En fin, ¿cierto? Como dice, cada uno por su lado. Pero, digamos, si estamos hablando de consumo cultural, pues se supone que debemos abarcarnos como totalidad y diversidad a la vez, ¿no? Y mirar cómo la diversidad dialoga, ¿cierto? Se construye una idea de ciudad y de ciudadano y consigue un proyecto sí, cultural de ciudad y de ciudadanos, pero como gremio, ¿cierto? Como productor de significado, como productor de valores, como productor de convivencia, porque obviamente eso va a cualificar la ciudadanía por el grado de placer en convivir con el diferente, ¿cierto? En el gusto, en la aceptación, en esa mentalidad incluyente, ¿no? Bueno, pero un poco, tú apuntas a una cosa muy interesante que es volver a la ciudad. Debemos repensar la ciudad. Debemos ganar un concepto de ciudad un poco más objetivo, ¿cierto? Un poco más objetivo. Participativo. Quisiera apuntar algo ahí. Es que el gobierno acaba de sacar un decreto, creo que es, sobre las artes, ¿no? Sobre los licenciados en artística. Es una propuesta para las 7 áreas, o 8 áreas, que incluye teatro, pintura, música, literatura, música, inclusive circo. Sí, sí. Y además sacó pues una revista haciendo explícito los objetivos, y yo creo que de ahí los artistas, ese es un aspecto muy importante, pero creo que hay dos visiones, ¿no?, entre los artistas. Una, que los artistas no deben ir o hacer su labor dentro de la institución educativa, no sé si entendí mal, y otra, porque el artista está para crear su propia empresa, o no empresa, sino su propia obra, ¿no? Sí. Su propia obra, al fin y al cabo, como creador, que es creador cultural. Y la otra, que sí debe hacerse dentro de las instituciones educativas y que debe ser el programa central del sistema educativo. Ese decreto que acaba de sacar, creo que salió ahora a comienzo de año. Yo lo digo porque leí la revista y todo. Y ahí hay un tema de discusión y debate, cómo aprovechar esa propuesta que es importantísima, propuesta de contenido
formación del público, la ciudad como espacio para todos, o sea, la ciudadanía, formar ciudadanía, ¿ve? Pero la ley va enfocada a la docencia, ¿no? Afirmarse en esa ley. Pero la ley no va enfocada a la docencia en las artes. Pero es que sea como sea, son las artes. Sí, pero Y dentro de un son las público, artes para los niños, eso, para los pero jóvenes, dentro del sistema educativo dentro formal. del sistema educativo. Formal. Entonces, como la unión arte-ciencia, ¿no? Arte-ciencia dentro de la institución educativa, porque hay un escenario allí, porque se desvaloriza a veces el escenario, pero eso no quita que el artista también pueda hacer su formación alrededor de su obra, ¿no? Claro. Y de un público no escolarizado, que es Claro, mucho, porque Sí. es mucho, ¿no? mucho el público Es desescolarizado. todo, Claro, el porque público si adulto. entendemos el arte como parte esencial de la vida, la ciencia, el conocimiento, pero también el arte como elemento fundamental de la sensibilidad, entonces debe ir en todo proceso educativo. Bueno, pues ya con estas conclusiones que ustedes dan, mi profe que terminó con broche de oro de redondearme la idea, porque hay muchas cosas que se me escapan y que pues me quedan es como en la práctica de la gestión cultural. Por supuesto que la gestión cultural es integradora de las demás áreas y por supuesto que estamos en mora de hacer una unión de gestores culturales para proponer a la ciudad, como también es cierto que cada área y cada grupo y cada organización o iniciativa va haciendo su isla aparte y tratando de generar una comunidad, porque precisamente pareciera ese el plan de atomizar a los gestores culturales, a los artistas, para que precisamente no se empodere en la unión. Entonces, creo que sí es una tarea que debemos abordar. Y bueno, pues hasta aquí, no sé si haya preguntas del público virtual, si haya todavía público virtual, sí. Y pues... ¿Público virtual tiene alguna pregunta de los que quedan? Sí, hay una mano que está, Diego Alejandro está. Diego Alejandro, bien puedas. Sí, muchas gracias. Qué tema tan inclusive. Aquí un saludo desde el mar de piscinas en Miami, el Tolima, el barrio caliente de Bogotá. Bueno, todas las relaciones de consumo ciudadano, turístico, pero nada relacionado con la toponimia. Y bueno, en el discurso voy a solo 2 minutos, y es qué tan importante este tema y la relación, digamos, en la toma de decisiones, porque estamos tan polarizados en el país, nuevamente estamos entre el sí y el no, aún a sabiendas de pronto de lo contraproducente que puedan llegar a tomar las decisiones. Entonces, la pregunta